solamente a la artritis séptica de la cadera. Pero todo lo que vamos a decir respecto a la cadera vale también para la artritis séptica en el codo, en la rodilla, en el hombro, donde fuese. Y también para lo que significan los huesos largos, ya que todo lo referente a artritis séptica de la cadera se puede corroborar o ampliar hacia todas las articulaciones y hacia todos los huesos del organismo, ¿ya? Como lo dijimos, es un proceso inflamatorio producido, por supuesto, por bacterias, ¿no es cierto?, en que estas bacterias, gram positivo, gram negativo, invaden, ¿no es cierto?, el tejido óseo. ¿Cuál es la causa? Ya lo dijimos, son las bacterias. Tenemos los gram positivos y los gram negativos. Lejos, el germen más frecuente es el Staphylococcus aureus, ¿ya? En el 70 a 80% de los casos. Más abajo viene el Streptococcus y gonococo. Y una cosa importante, en los recién nacidos y lactantes, sobre todo recién nacidos que estén en unidades críticas de la unidad de cuidado intensivo de neonatología, en esos pacientes, pensar en los gram negativos, el Escherichia coli, la Pseudomonas, el hemófilo, ¿ya? Entonces, recién nacido y lactante, pensar en gram negativo, en niños mayores, en los gram positivos, ¿ya? ¿Cómo llega o cómo se produce esta invasión de los gérmenes? Por 3 vías. La más frecuente es la vía hematógena, o sea, la vía sanguínea. Posteriormente, la vía directa, por ejemplo, una herida en la rodilla. Y lo otro por contigüidad. Más adelante me voy a referir a qué se refiere contigüidad. Significa que una infección, estando, por ejemplo, en la articulación de la cadera, se va hacia la médula ósea, hacia el fémur. O una osteomielitis del fémur se va hacia la artritis, hacia la cadera. Eso ocurre solamente en el niño menor de 18 meses, porque los vasos sanguíneos, y lo vamos a ver en una foto a continuación, los vasos sanguíneos de la cabeza femoral se comunican con los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, de la médula ósea, y viceversa. Entonces, una osteomielitis del fémur puede generar también una artritis de la cabeza femoral, o una artritis de la cabeza femoral, ¿no es cierto?, producir una osteomielitis del fémur. Entonces, ya lo dijimos, vía hematógena, ¿no es cierto?, vía sanguínea, una herida, vía directa, una herida en la rodilla, se contamina la rodilla y se produce, ¿no es cierto?, una artritis de rodilla, o por contigüidad, por ejemplo, una artritis séptica de la cadera, en el lactante menor de 18 meses, se transmite a la médula ósea y tenemos una infección, ¿no es cierto?, del fémur, una osteomielitis del fémur. Y esto va a explicar dos cosas de tipo fisiopatológico. En la articulación de la cadera, y esto vale para todas las articulaciones, la circulación acá es muy lenta, o sea, el flujo sanguíneo en esta zona es lento, no así en la médula ósea. Entonces, las bacterias se acantonan ahí, colonizan la articulación y producen, ¿no es cierto?, el proceso infeccioso. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Dime. Es que no está cambiando la diapo. ¿Podríamos intentar compartir de nuevo la pantalla? Ah, ya. Mire, coloque dejar de compartir donde sale ese cuadrito con la X. Espérate. Pues yo pensé que estaba saliendo el... Esperar un rato, a ver. ¿Dejar de compartir? ¿Hago eso? Sí, por favor. Ya. Abrir bandeja de uso compartido. Al lado de mi computador. Espera un poquito. ¿Tiene la presentación de artritis séptica? ¿Sí? Ya, póngalo en pantalla completa. Ya. Ahora se puede dirigir a Teams. Ya, espérate, voy a Teams entonces. Uh-huh. Pero ¿cómo lo hago para salir? Pero... O vaya, o salga de la pantalla completa, diríjase a Teams. Ah, espérate, hacer una cosa. A ver, ahí, espérate. Deja ponerlo en pantalla completa. Ahí. Pero ¿por qué no puedo ver Teams acá? Espérate. No, pero no se preocupe, salga de la pantalla completa nomás. Y vaya a Teams
y coloque compartir, pero escritorio, donde dice, arriba donde le dice escritorio, ventana Ahí 1, está el Microsoft escritorio. Teams, correo, ahí ponga escritorio. Ya, y ahora ponga la presentación. No ponga dejar de compartir, ponga la presentación en pantalla completa, ahí abajito. ¿Por qué no me...? Ponga esa rayita chiquitita donde dice reunión, al costado derecho. Esa, ahí, apriete eso. Y ahora coloque la presentación en pantalla completa. ¿Aparece ahí? Ahí se ve, sí, ahí se ve, doctor. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Se ve la segunda diapositiva o no? Sí, doctor, se ve súper ahora. Dice artritis Sí, séptica ahí por cambió. inflamatorio. Dígame. Sí, doctor, ahora se ve súper bien. Ahí Ya. se ve bien. Bueno, ya dijimos la definición, ¿no es cierto? Vimos que el estafilococo es el más frecuente y en los recién nacidos y lactantes los gram negativos, que es Escherichia coli, la pseudomonas, el Haemophilus, ¿no es cierto? La patogenia, ¿se ve ahí vía hematógeno, no? Sí, Sí, sí se ahora ve. Ya. ¿Aló? Perdón. ¿Aló? Es que estoy haciendo una clase, hija, entonces ahí voy a ir un rato más, voy a ir al banco a depositar eso. Voy a decirle a mi secretaria si voy a ir como a las 11 de la mañana. Ya. Ya, perdón. Bueno, ahí se ve vía hematógena, que es la vía sanguínea, la vía directa, ¿no es cierto? Que dijimos, ¿se acuerdan? Por una herida en la rodilla y por continuidad, cuando, por ejemplo, la articulación de la cadera está infectada y a través de los vasos sanguíneos que se comunican con la médula ósea, se puede producir una osteomielitis. La patogenia, lo que habíamos conversado hace unos minutos, la vía hematógena, la vía directa a través de una herida, por ejemplo, en la rodilla, ¿ya? Y por continuidad, lo que dijimos anteriormente, que a nivel de la médula ósea se produce una, por así decirlo, ¿cómo dijera yo? Una comunicación entre el fémur, por ejemplo, y la cadera, y una osteomielitis puede generar además una artritis de la cadera o viceversa. Una artritis de la cadera puede producir una osteomielitis. ¿Se ve esta foto de la cadera o no? sí, doctor, Sí, sí, se ve. doctor. Aquí está la cabeza femoral, el cuello femoral, ¿no es cierto? Y lo importante es que la circulación en estas zonas específicamente, aquí en la cadera, ya de los vasos venosos, en las venas, es muy lenta. Por lo tanto, si hay una bacteremia, o sea, gérmenes circulando a través de los vasos sanguíneos, colonizan esta zona, se acantonan ahí y producen, ¿no es cierto?, la artritis séptica. ¿Ya? Ahora, si se produce una artritis séptica, aumenta la presión dentro de la articulación y los vasos sanguíneos se obstruyen y por lo tanto eso sí o sí le va a producir una necrosis o sea, una necrosis significa muerte, una necrosis de la cabeza femoral, que es uno de los grandes peligros que tiene la artritis séptica de cadera, producir la necrosis de la cabeza femoral y el daño, por supuesto, de la cabeza femoral. ¿Qué características especiales tiene la articulación de la cadera? Primero, que la metáfisis es intracapsular. Voy a retroceder una. Aquí está la epífisis y aquí está el cartílago de crecimiento y esta es la metáfisis, acá, ¿no es cierto? Y la metáfisis está dentro de la cápsula. Esta es la cápsula. ¿Ya? Esa es la cápsula. Otra cosa importante, la circulación de la cabeza femoral es terminal, o sea, los vasos sanguíneos que llegan a la cabeza, a la arteria circunfleja anterior y la arteria circunfleja posterior, que vamos a ver un dibujo más adelante, nutren a la... por favor. La cabeza femoral tiene circulación terminal. La arteria circunfleja anterior y la circunfleja posterior nutren a la cabeza femoral, pero cuando se obstruye, por supuesto, eso va a producir la necrosis que hablábamos anteriormente. Otra cosa importante, el músculo cuádriceps es enorme, es muy grande, ¿ya? Es una gran masa de músculo y eso hace que la articulación de la cadera esté muy profunda,
razón por la cual no puede, los signos clínicos son muy pobres, no tenemos, como cuando hay una infección, una artritis, por ejemplo, en la rodilla, se inflama la rodilla, se ve la rodilla hinchada, se ve caliente, se ve colorada, o sea, con eritema, mientras que la articulación de la cadera, como es muy profunda, no logramos sentir signos clínicos a flor de piel, llamémoslo así. Lo importante, en el lactante menor, lo señalábamos hace unos minutos atrás, en el niño menor de 18 meses, ¿ya? Se genera osteoartritis. ¿Qué significa? Que puede haber una infección en la articulación de la cadera y posteriormente una infección en la médula ósea, o sea, en el fémur, ¿ya? En la médula ósea. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos a esa edad, en el menor de 18 meses, cruzan la placa epifisiaria. Vamos a ver más adelante un dibujo de ello. Lo importante, los sinusoides venosos, y eso lo dijimos hace unos minutos atrás, son poco filtrantes y tienen poco sistema retículo endotelial. O sea, en la articulación de la cadera y en todas las articulaciones hay pocos macrófagos que son los que nosotros nos defienden. O sea, hay pocos leucocitos que son los que nos defienden, ¿no es cierto?, de los procesos infecciosos. Y lo que vuelvo a señalar, a recalcar lo que dije anteriormente, la fisis, o sea, el cartílago de crecimiento o fisis, forma después de los 18 meses una verdadera barrera circulatoria. ¿Qué significa? Que un niño grande de 3, de 4, 5, 6 años, si hace una artritis séptica de cadera, hace la artritis séptica de cadera y nada más. O si hace, perdón, una osteomielitis del fémur, hace la osteomielitis del fémur y nada más. Fisiopatología. Los microorganismos generan bacteremia. O sea, bacteremia es la presencia de sangre, ¿no es cierto?, en el torrente sanguíneo. Llegan a la metáfisis, entran a la arteria nutricia, ¿no es cierto?, que invaden los sinusoides de los cuales hablamos, y a las 24 o 48 horas, sobre todo en la cadera, se produce trombosis de los vasos venosos y de los vasos arteriales. Y obviamente cualquier tejido al cual no llega sangre, ¿no es cierto?, no llega circulación, ese tejido está condenado a la muerte. Y se produce la necrosis de la cabeza femoral. ¿Ya? Y este dibujo, ténganlo en mente, porque aquí muestra lo que les señalaba. En el niño menor de 18 meses, los vasos sanguíneos que están en la médula ósea atraviesan el cartílago de crecimiento o fisis y llegan a la articulación. O sea, hay paso libre. Por lo tanto, una artritis séptica de la cadera se puede transformar en una osteomielitis del fémur. O al revés, una osteomielitis del fémur en artritis séptica de la cadera. ¿Ya? Mientras que en el niño preescolar, o sea, el niño mayor de 2, 3 años, se forma una verdadera barrera y los vasos sanguíneos no penetran a la cabeza femoral, no penetran a la articulación. ¿Ya? Y para terminar con la parte de fisiopatología, ¿se acuerdan lo que les dije? El cuello femoral, que está dentro de la cadera, tiene dos arterias, la arteria circunfleja anterior, la arteria circunfleja posterior. Estas nutren o alimentan a la cabeza femoral. Como estos vasos sanguíneos se obstruyen producto de la colonización bacteriana y de la hiperpresión que hay dentro de la cápsula articular, no llega sangre a la cabeza femoral y el gran peligro, y vamos a ver un caso clínico más adelante en lo que no ocurrió esto, se produce la necrosis de la cabeza femoral o la necrosis del cuello femoral o de ambos, ¿ya? O sea, la muerte del tejido. ¿Voy muy rápido? ¿Se entiende o no? ¿Aló? Se entiende. Súper. Ya. En la articulación nosotros tenemos la membrana sinovial, ¿no es cierto?, que tiene, por supuesto, líquido articular. Todas las articulaciones tienen líquido articular, así como hay líquido en la pleura, ¿no es cierto?, en el pulmón, así como hay líquido en el peritoneo, el líquido peritoneal, ese líquido es prácticamente transparente, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiene el líquido articular? Tiene inmunoglobulina G y anticuerpos y ácido hialurónico e inmunoglobulina G, ¿ya? Y en el tejido conectivo de la membrana sinovial están los fagocitos, los mononucleares y fibroblastos. Y todos ellos nos permiten controlar la infección. O sea, hay mecanismos que permiten controlar la infección. Pero cuando la colonización bacteriana es muy grande, ¿no es cierto?, ganan las bacterias y se produce la artritis séptica. ¿Qué pasa? Falla el control de la infección, hay infiltración de polimorfonucleares, congestión vascular, aumenta la presión
intraarticular, porque cuando hay pus, la pus dentro de la cadera es como una olla a presión. ¿Ya? Imagínense una olla a presión o una caldera que comienza a hervir. Bueno, aquí hierve de pus, de bacterias, detritus, ¿no es cierto? Disminuye la irrigación capsular subperióstica y produce la necrosis de la cabeza femoral. Por supuesto, si los vasos sanguíneos se ven colapsados, están trombosados, no llega, por supuesto, no llega sangre al tejido óseo, a la cadera. A cualquier tejido que no llegue sangre, obviamente ese tejido está condenado a la muerte, ¿ya? A la necrosis. ¿Con qué se puede confundir una artritis séptica de cadera? Hay tres situaciones más importantes. Con la sinovitis aguda transitoria de la cadera, que vamos a ver ese cuadro clínico más adelante. Con la celulitis de parte blanda, que es una infección de la piel, ¿no es cierto? La celulitis de parte blanda. O con una osteomielitis aguda, que es, entonces, alguien que tiene dolor en la cadera, dolor en el muslo, dolor en el pie, que no haya antecedentes traumáticos, ¿no es cierto? Claro, si estaba jugando fútbol y se pegó, obviamente hay una fractura a lo mejor, pero un niño que está con dolor en la pierna o en el brazo, donde fuese, tenemos tres cosas, sobre todo en la cadera, tenemos tres cosas que pensar. O es una sinovitis transitoria en la cadera, o es una celulitis de parte blanda, o sea, de la parte blanda de la cadera, del muslo, del músculo cuádriceps, o una infección, por ejemplo, en el caso de la cadera, del hueso, una osteomielitis aguda, ¿ya? Es muy raro, y por eso lo puse más abajo, la artritis traumática, ya porque ahí es fácil hacer el diagnóstico, porque si el niño se fracturó jugando fútbol, está el antecedente traumático. La artritis reactiva, que puede ser producto, por ejemplo, de algunos medicamentos, que el niño sea alérgico a algún medicamento y lo produzca una inflamación reactiva. O la artritis reumatoide juvenil, que es muy, muy rara. Localización. ¿Dónde se produce la localización de las infecciones óseas? Si ustedes se dan cuenta, si sumamos la cadera y la rodilla, tenemos ahí el 70% de las infecciones. O sea, el 70% de las infecciones son en el miembro inferior, entre cadera y rodilla. Ellas ya se hacen parte del 70%. Y si sumamos el tobillo, ya tenemos prácticamente, ¿no es cierto?, el 80%. Mucho más raro en la muñeca, el codo, el hombro. La infección ósea en las articulaciones pequeñas, por ejemplo, de la mano o de los pies, es muy rara porque el flujo sanguíneo, esto anótenlo, el flujo sanguíneo es mayor, por razones obvias, en los huesos largos, no así en los huesos cortos, ¿ya? Que son los dedos de la mano o los dedos de los pies. Entonces, cuando tenemos una osteomielitis, la osteomielitis generalmente es en los huesos largos, llámese fémur, tibia, húmero, ¿ya? ¿Cuál es la clínica? Generalmente es un niño, pues el niño adolescente, ¿no es cierto?, que comienza con un dolor agudo. Si es la pierna, no puede caminar. Si es el brazo, deja de mover el brazo, ¿no es cierto? Y, por supuesto, al movilizar la articulación o la extremidad afectada, el niño acusa dolor. Por supuesto, no hay antecedente de traumatismo. El niño se puede despertar con ese dolor, puede haber ido a clase y llegar a la casa con el dolor en el brazo, en el codo o la extremidad afectada, ¿no es cierto? Y generalmente no tienen fiebre alta, ya 37, 37,5, máximo 38 grados Celsius. Incluso los lactantes muchas veces son asintomáticos y eso es lo más complejo, ¿ya? El lactante, y sobre todo el recién nacido, ¿no es cierto?, puede hacer muy poca fiebre o no hacer, por ejemplo, 37,3, 37,4 y no más, ¿ya? Y estar con una osteomielitis de fémur o con una artritis de cadera o una osteoartritis del hombro, ¿no es cierto?, y no tener más síntomas que solamente, por ejemplo, el lactante no mueve el brazo o no mueve el codo o no quiere mover la rodilla o la cadera producto del dolor. Pero la fiebre no es el síntoma predominante, ¿ya? Por el contrario, la temperatura en general no es alta, 37,5, 37,6. No sobrepasa generalmente los 38 grados Celsius, ¿ya? En el adolescente es mucho más fácil el diagnóstico porque, por supuesto, el niño adolescente o el niño ya de 6, 7, 8 años puede dar una cronología de lo que le pasó. Estaba en el colegio, se sintió mal, comenzó a cojear, le duele la rodilla derecha, tiene aumento de volumen, dolor, impotencia funcional. Si es la rodilla se pone eritematosa, ¿no es cierto? No así la cadera, porque lo que decíamos, la cadera es muy profunda, pero los signos son bastante relevantes. Y sí, en el adolescente puede haber un poquito más de fiebre, a diferencia del lactante o recién nacido.
Cuando hablo más fiebre, sobre los 38 grados Celsius, ¿ya? Lo que decíamos unos minutos atrás, en los lactantes cursan muchas veces a febriles y también los recién nacidos, ¿ya? Ahora, lo que les señalamos anteriormente, cuando la articulación comprometida es la extremidad superior, obviamente el niño no mueve el hombro, si es que la articulación afectada es del hombro, ¿no es cierto? O no mueve el codo, si la articulación es del codo, o no puede caminar si tiene una osteomelitis de tibia u osteomelitis de fémur, porque le duele, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lamentablemente en el lactante o recién nacido es el examen y el juicio de la madre, la que generalmente lleva, ¿no es cierto? Porque obviamente el recién nacido lactante es la madre la que va a llevar al paciente y dice, señorita, doctor, doctora, la guagua no me mueve la pierna derecha, o cuando la baño o la estoy mudando, ya le abro las piernas y el lado derecho, cuando le mueve el lado derecho, grita de dolor y no ha parado de gritar de dolor y no mueven todo el día la pierna derecha. Algo le pasa a esa pierna derecha. Puede ser el muslo, ¿no es cierto? Puede ser la cadera. Producto de la artritis séptica de cadera, tenemos 4 complicaciones importantes que ustedes deben conocer. Ya mencionamos una, la necrosis de la cabeza femoral, o muerte de la cabeza femoral, o del cuello femoral, o de ambos, ¿ya? Eso producto, ya lo dijimos, la trombosis de los vasos sanguíneos. Y que además de la trombosis, se produce, ¿no es cierto?, pus dentro de la cápsula articular, y esa cápsula articular está a hiperpresión, y esa misma hiperpresión colapsa la arteria circunfleja anterior y la arteria circunfleja posterior. Otra cosa que se produce, producto de esta misma hiperpresión, hace que la cadera se salga de su lugar. O sea, hay una luxación de la cadera. Entonces ya tenemos 2 cosas, la necrosis, la luxación de la cadera. Tercero, ¿se acuerdan que dijimos que los lactantes, y esto vale para los lactantes y el niño, bueno, recién nacido y menor de 18 meses, menor de 2 años, ¿ya? Que la infección de la cadera se puede ir al fémur, o al revés. Una infección de una osteomelitis del fémur se puede ir a la cadera. ¿Por qué? Porque antes de los 18 meses, o antes de los 2 años, los vasos sanguíneos que nutren la cabeza femoral se comunican con los vasos sanguíneos del fémur, y a su vez, los del fémur se comunican con la cadera. Y, producto de ello, también se puede producir una diferencia en la longitud de las extremidades. O sea, una pierna queda más corta que la otra, ¿ya? Este es el hospital de Tocopilla, en un operativo médico. Seguimos. Bueno, ya tenemos la signología clínica, que es muy sencilla. O sea, la alza de temperatura, que no es mucha, incluso los recién nacidos muchas veces febriles, el dolor en la extremidad afectada, y si la articulación afectada está a flor de piel, como ocurre con la rodilla o el codo, hay edema e inflamación en el codo o en la rodilla. Lo que hay que realizar, hay 2 cosas importantes acá, que las puse con rojo. La punción articular, para estudiar el líquido, ¿no es cierto?, articular, y la ecotomografía, ¿ya? Los otros exámenes, por supuesto, hay que hacerlo. El hemograma, PCR, cultivos y hemocultivos, ¿no es cierto? O sea, hemograma, VHS, la proteína C reactiva, ¿ya? Y, por supuesto, los hemocultivos. Piensen que la mayoría de los pacientes que tienen una osteomelitis o una artritis de cadera, la causa más frecuente, o sea, la vía de diseminación es hematógena. ¿Se acuerdan que lo dijimos al comienzo? Entonces, como la vía más frecuente es la vía hematógena, tenemos que tomar hemocultivo. Pero de exámenes de imagen, el más importante es la ecotomografía. No estoy diciendo que la cintigrafía no sirva, no estoy diciendo que el escáner no sirva o la resonancia nuclear magnética no sirva. Pero lo que está más a mano y más asequible y más fácil y de bajo costo es la ecotomografía. Estoy hablando de exámenes de imagen. La radiografía de cadera prácticamente no sirve para nada, ¿ya? Aquí lo señalo por qué. La radiografía de cadera, una radiografía o de hueso, da lo mismo, radiografía del hombro, del húmero, de la tibia, de lo que fuese, los primeros 10 días la radiografía sale totalmente normal. Recién a los 10 o 14 días de iniciado el proceso infeccioso, la radiografía puede mostrar, ¿no es cierto?, alguna lesión en el hueso. Pero ya es demasiado tarde. La osteomelitis de la cadera, del fémur, es una urgencia.
¿Qué pasó? Se fue la... ¿Aló? ¿Se ve la foto, no? A mí por lo menos se me salió el PPT, pero sigue compartiendo pantalla. A mí se me fue la foto. ¿Se ve o no? Yo no la veo. Dejó de compartir pantalla. Ahora dejó de compartir. A ver qué... ¿Y ahí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, ahí volvimos donde estábamos. Ya. Ya. Lo que le decía, la radiología no sirve para nada prácticamente, porque recién a los 14 días, ¿no es cierto? 10, 12 días, recién da síntomas. Por lo tanto, la radiografía de fémur, de rodilla, de lo que sea, no sirve absolutamente nada. ¿Ya? Lo pueden pedir como examen más que nada para decir cómo estaba el fémur hoy día y cómo está el fémur en 15 días más. Pero para diagnóstico, la radiografía no sirve. ¿De acuerdo? Vamos con la próxima. Aquí hay una radiografía de cadera, ¿no es cierto? Que es lo que habitualmente piden, ¿no es cierto? Y una radiografía de cadera, como les digo, en el recién nacido, lactante o a la edad que sea, no tiene función diagnóstica en la artritis séptica de la cadera o una osteomielitis de fémur, ¿ya? Y esto es muy importante, y lo dije al comienzo. Cuando la cadera es la comprometida, como la cadera es una articulación muy profunda, no se observa aumento de volumen, no se observa inflamación, no se observa eritema. ¿Por qué? Porque el músculo cuádriceps es tan grande que oculta la cadera. Entonces no tenemos cómo darnos cuenta, excepto si hacemos una ecotomografía de cadera, ¿ya? Por supuesto, hay dolor para movilizar. Si un lactante y lo están mudando para sacarle los pañales, al mover la cadera, la guagua va a llorar. Y la guagua se queda con la cadera tiesa, o sea, inmóvil, ¿ya? Porque le duele. Y si un niño que camina, por supuesto, ese niño no va a caminar. O si camina, va a caminar con cojera, con claudicación. El cintigrama esquelético con tecnesio 99 es muy importante. El problema es muy bueno, pero el problema es que aquí en Antofagasta hay 2 lugares que hacen cintigrafía. El Hospital Regional y ahí frente al Mercurio, no me acuerdo cómo, Mistam, que no sé cómo se llama el edificio. Entonces, conseguir una cintigrafía en el hospital es muy difícil, o sea, te dan hora para 2, 3 semanas más. Y el otro, el sistema privado, que también no te dan al tiro hora. Entonces, el cintigrama óseo, la verdad que no es lo más urgente, porque lamentablemente necesitamos el diagnóstico ahora ya. Y por ello, el examen que está más a la mano, llamémoslo así, ¿no es cierto?, para nosotros, es la ecografía. También tenemos que hacer si es la articulación de la rodilla, si es la articulación... De nuevo se me fue. A ver qué pasó aquí. ¿Está bien, doctor? Se quedó pegado un segundo, pero siguió bien. Ahora Pero se ¿sabes salió. qué? Yo no- ¡Ay, se a mí salió ahora! se salió. Espérate, a ver. Apareció. Apareció. Ahí sí. Ya. Digo, si no era... ¿Para dónde estábamos? Ah, la cintigrafía. Bueno, el cintigrama óseo, como le decía, no tiene gran importancia. No porque no sea útil, sino que porque es muy difícil conseguirlo, ¿ya? Ya dijimos, hay que hacer la punción articular. Obviamente, el líquido sinovial es transparente como el agua, ¿ya? Y es como la clara del huevo, o sea, es filante, ya como la clara del huevo. Pero cuando hay infección, los glucósidos están aumentados, las proteínas están aumentadas, ¿no es cierto? La glucosa está disminuida porque las bacterias se metabolizan a la glucosa. Y por supuesto, hay gérmenes gram positivo, gram negativo, depende del caso, ¿ya? Y por supuesto, aumento de los leucocitos. Lo que le decía, bueno, cuando hay infección dentro de la articulación, en la médula ósea se produce una gran cantidad de líquido purulento y ese líquido purulento trata de salir de la articulación del hueso hacia afuera y rompe el periósteo, ¿no es cierto? Y necrosa los tejidos que ahí se encuentran. Esto para señalar que la artritis séptica de la cadera es una bomba de tiempo, ¿ya? El diagnóstico tiene que ser rápido, porque en forma inmediata, 24, 48 horas después de iniciado la infección, se colonizan todas las arterias que nutren a la cabeza femoral, se tapan estas arterias, ¿no es cierto?, se obstruyen, se trombosan y se produce la necrosis aséptica de la cabeza femoral. Hecho el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? Por supuesto,
lo voy a poner, deja poner todas las fotos acá. Y lo puse con rojo. Lo más importante, drenaje del exudado purulento, o sea, drenar la pus. Una artritis séptica de cadera, no basta con dejar los antibióticos. Por supuesto hay que dejar antibióticos, y un mes o mes y medio. Pero también es lo más importante es hacer de inmediato la descompresión de la cabeza femoral, o del fémur, o de la rodilla, o del codo, o la articulación que esté afectada. Si el fémur, bueno, habrá que hacer un drenaje del hueso del fémur. Si es la tibia, habrá que hacer lo mismo con la tibia, o sea, operarlo, llevarlo a pabellón y, por supuesto, dejarle el antibiótico. Antibiótico mínimo 4 semanas a 6 semanas, ¿ya? Unos 10 días endovenoso y después en forma oral en la casa. Ya, por supuesto, cuando se va de alta, inmovilizar la articulación afectada, reposo del paciente y posteriormente la rehabilitación. Lo puse en rojo las dos cosas más importantes: el drenaje del exudado, o sea, el drenaje quirúrgico, y el tratamiento con antibióticos. ¿Cuáles son las complicaciones? Ya lo dijimos, solo para recordarles: la necrosis de la cabeza femoral, la diferencia de longitud de los miembros, ¿no es cierto? La luxación patológica de la cadera, porque la cadera se luxa por la hiperpresión de pus que hay, la pus saca la cadera de su sitio, y en los niños, ¿no es cierto?, menores de 18 meses, ya lo dijimos anteriormente, la osteomielitis secundaria, o sea, la infección que está en la cadera, se va a la médula ósea y tiene una osteomielitis del fémur. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos conversado o no? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí o no? Sí. No, yo no tengo ninguna duda. No sé si mis compañeros. Está súper claro. ¿Y cuántas personas hay? ¿Como 3 o no? 40 y tantas. No, pero ¿cuántos están con nosotros ahora en este 46. minuto? ¿Ah? 46 Estamos asistentes hartos, en la REU. ¿Y hablan 2 o 3 nomás? Bueno. Verán, este niño es un lactante, escuchen bien, porque aquí no hay nada escrito, pongan atención. Una guagua de tal. La mamá lo lleva porque este lactante tiene 4 meses, ¿ya? No movía la cadera izquierda, tenía dolor. La mamá le cambiaba los pañales y cuando la mamá le abría las piernas, tenía llanto. No tenía fiebre, tenía llanto, ¿ya? Razón por la cual el médico de Taltal lo envía a Antofagasta. Le hicimos una punción, pero la punción fue negativa. Le hicimos también una ecografía, voy a mostrar aquí. Le hicimos una ecografía y había líquido, fibrina. Esta es la cabeza femoral. Esta es la cabeza femoral. Y aquí había fibrina y pus, ¿no es cierto?, dentro de la articulación. ¿Ya? Intentamos puncionar la cabeza femoral. No salió pus, pero no salió pus por una sencilla razón. Y escúchenlo bien. Anótenlo. No salió pus porque la pus estaba tan espesa que la aguja no era capaz de aspirarla. No sé si me explico. Sí, doctor, se explica. A ver, espérate. Uy, máquina. Ya, ¿se ve ahí? ¿Se ve? Sí, Sí, se doctor, ve. sí se ve. Entonces, este niño se funcionó la articulación, no salió pus, pero tenía fibrina y líquido en la articulación, así que había una artritis séptica de cadera, por lo tanto lo llama pabellón. Lo operamos, abrimos la cadera y salió pus, por supuesto, lo mandamos a cultivo, le dejamos antibiótico, como habíamos dicho, y como 10 días después, el niño comienza con aumento de volumen del fémur, o sea, del muslo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? No, ¿Osteoporosis? Una osteomielitis del fémur. ¿Por qué? Porque en el lactante menor de 18 meses, los vasos sanguíneos de la cadera se comunican con los vasos sanguíneos del fémur. ¿De acuerdo? Entonces, las bacterias de la cadera pasaron a la médula ósea. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya. Y, como si esto fuera poco, ya, déjame ver si tengo la... Aquí no sé muy bien, pero tienen que creerme, se nos luxó la cadera. Ya, la cadera izquierda, por la hiperpresión de la pus que había dentro de la cadera, se luxó. O sea, ya tenemos, hizo una osteomielitis,
hizo una, ¿cómo se llama? Una luxación, ¿ya? De la cadera. Ya tenemos dos cosas. Y además, espérense, lo tengo más adelante, espérense. Ya le voy a mostrar qué más pasó, ¿ya? Primero que nada, esto es una urgencia, ¿ya? Y lo puse acá y lo dije anteriormente. El drenaje del exudado purulento tiene que llevarse a pabellón, sea por una artrotomía, o sea, abrir la articulación, o por una artroscopía, o simplemente abrir la piel, el músculo, el tejido óseo y sacar la pus, ¿ya? Sea en la médula ósea o sea en la articulación, da lo mismo, ¿ya? Tratamiento antibiótico, ¿ya? Mientras se inicia, eso se inicia inmediatamente, o sea, el niño va a pabellón y ese mismo día se inicia el estudio de antibiótico, o sea, perdón, el tratamiento con antibiótico. Después llegará los hemocultivos, llegará después el cultivo de la médula ósea o el cultivo de la articulación, de la pus, llegará a los 2-3 días, pero por mientras iniciamos antibióticos. Como la mayoría de los gérmenes son gram positivos, porque es el estafilococo, podemos usar gentamicina y cloxacilina. Cuando llegue el cultivo, según el antibiograma, podremos cambiar los antibióticos, ¿ya? La cloxacilina, si ustedes se dan cuenta, es dosis alta, 150 200 miligramos por kilo, y la gentamicina, 5 a 7 miligramos por kilo día. Eso es lo que se usa como antibiótico, ¿ya? Si quieren usar penicilina, ¿ya? Para estreptococo, gonococo, también en dosis alta, 100.000 unidades internacionales por kilo de peso al día, ¿ya? 100.000 a 200.000 unidades por kilo de peso. A este paciente se le hizo un cintigrama óseo, pero se le hizo como casi 2-3 semanas después. Y si ustedes se dan cuenta, este es el lado derecho, aquí llega el flujo sanguíneo, ya se inyecta isótopo reactivo, y aquí donde se ve blanco es que no llega sangre. Si no llega sangre, ¿qué se está produciendo? Necrosis Una necrosis. de la cabeza. La necrosis de la cabeza femoral. Entonces ya tenemos la osteomielitis, la luxación y la necrosis de la cabeza femoral. Ya, ahí vemos que se ve perfectamente la luxación, se luxó la cadera, hizo una osteomielitis del fémur, se luxó la cadera y se necrosó la cadera. ¿Ya? Ahí tenemos, cuando tuvimos que llevarlo a pabellón por la osteomielitis del fémur, acuérdense que era una artritis del séptica de la cadera, y la infección de la cadera se fue al hueso, a la médula ósea del fémur, y tuvimos que abrir el fémur, la pus que salía del fémur, ¿ya? Y posteriormente tuvimos que inmovilizarlo, ¿no es cierto? Acuérdense que hablamos de inmovilización, ¿ya? Esta diapositiva está al revés, pero lo importante es esto. ¿Qué diferencia hay entre este cuello femoral y este otro? Aquí prácticamente la bacteria se comió todo el cuello femoral. Miren, ahí está la cabeza femoral, aquí está el fémur, le falta todo eso de hueso, ¿ya? Entonces se produjo una diferencia de longitud. Por lo tanto, tuvimos las 4 complicaciones: luxación, osteomielitis, necrosis de la cabeza femoral y la diferencia de longitud, ¿ya? Bueno, un tiempo después, ahí ven la cicatriz, bueno, aquí no se ve muy bien, pero aquí había una cicatriz en la cadera, y aquí la cicatriz del, ¿cómo se llama? Del fémur, de la osteomielitis del fémur, ¿ya? No sé si tengo otra foto más, ya. Entonces, esta guagua nos hizo las 4 complicaciones. Se luxó la cadera, quedó una pierna más corta que la otra, hizo una osteomielitis del fémur y una necrosis, más que de la cabeza, hizo una necrosis del cuello del fémur, ¿ya? Vamos con otro caso clínico. Y con esto terminamos esta clase. Aquí tenemos un niño que obviamente es un niño más grande, tiene 10 años. El único síntoma que tuvo, se despertó con dolor en la cadera derecha. Le hicimos la ecografía. Por supuesto, la ecografía mostró una presencia de líquido en la articulación. Un niño que no hay antecedente traumático y comienza súbitamente con dolor en la cadera y no puede caminar y tiene 37,2 de temperatura y la ecografía muestra líquido, eso es una artritis séptica hasta que no se muestre lo contrario. Lo llevamos a pabellón, ya les dijimos qué tratamiento es: abrir la cadera, sacar la pus, ¿no es cierto? Dejar un drenaje, que ve el tubo que está acá, y por supuesto, dejar el drenaje y dejar el antibiótico, ¿ya? Ahora, este niño evolucionó muy bien, no tuvo ni necrosis de la cabeza femoral,
tampoco tuvo luxación de la cadera, tampoco tuvo osteomielitis y tampoco tuvo, ¿no es cierto?, diferencia de longitud. Porque claro, era un niño grande que hizo el diagnóstico se hizo rápido, ¿ya? En los lactantes es más difícil hacer el diagnóstico, como este caso de acá, ¿no es cierto? Y por lo tanto muchas veces tenemos las 4 complicaciones. Para terminar con la artritis séptica tenemos este cuadro clínico que se parece a la artritis séptica, que es la sinovitis transitoria de la cadera. Como su nombre lo dice, es una inflamación de la membrana sinovial. Hay dolor para la movilización de cadera o cuando el niño camina le duele. Pero esto se da en niños pequeños, generalmente menores de 6 años, ¿ya? Es la causa más frecuente de dolor en los niños, dolor me refiero de la cadera. Esta enfermedad no deja secuelas, dura una semana, máximo 10 días. Y a veces dura tan poco como 3 o 4 días, ¿ya? Es mucho más frecuente, como les decía, en los niños bajo los 6 años. Yo diría el niño que no va al colegio todavía, o sea, el niño que todavía no está en primero básico, sino que el pre-kinder, el kinder, qué sé yo, ¿no es cierto?, el que está en los parvularios. Se ve más en hombre, en unilateral, y a futuro podría asociarse a una enfermedad de Pertes, ¿ya? Por lo tanto, cada 6 meses hay que tomarle una radiografía de control, de cadera, por supuesto. La causa no se sabe, pero se piensa que es viral. Si el niño hoy día estuvo resfriado, ya el jueves o el viernes puede iniciar cojera, o sea, claudicación de la cadera, ya uno le hace una ecografía, puede darse un poquitito de líquido, ¿no es cierto?, en la articulación, pero este niño no tiene fiebre, no tiene gran dolor, no tiene compromiso del estado general, el hemograma, VHS, o bueno, los exámenes que ustedes tomen van a salir normales, y en una semana máximo ese niño está jugando fútbol, ¿ya? O sea, es un niño que tiene una evolución totalmente distinta a la artritis séptica de cadera. Como les decía, es un dolor unilateral, de aparición súbita, sin antecedente traumático. El niño adopta una posición antiálgica, o sea, una posición de flexión de la cadera porque le duele, y quizás 37.2, 37.1, ¿ya? Pero no más que eso, no es fiebre propiamente tal, propiamente tal, es subfebril. Esto lo repetí, ¿o no? Está repetido, ya. Diagnóstico. ¿Qué exámenes tomar acá? El hemograma, ¿por qué? Porque el hemograma es un signo de infección, o sea, si hay leucocitos altos, que se cuando una artritis séptica, hay signo de infección. La artritis séptica, la VHS está alta, la proteína C reactiva está alta, los glucocitos están altos, ¿no es cierto? Y la ecografía. Yo diría que las dos cosas más importantes es eso, el hemograma y la ecografía. ¿Por qué el hemograma? Porque mide el grado de infección. ¿Por qué la ecografía? Porque es rápida, barata, fácil de conseguir, ¿no es cierto? No necesita preparación. Y el médico radiólogo puede ver de inmediato si hay o no hay, ¿no es cierto?, líquido en la articulación, ¿ya? El cintigrama se puede usar, pero ya les dije, el cintigrama óseo en general no es necesario, ¿ya? Tampoco es necesario llegar a una resonancia nuclear magnética o un escáner, ¿ya? Basta la ecografía más la clínica y el hemograma. Esos son los exámenes. La radiografía, como lo dije anteriormente, no sirve para nada. Entonces, la sinovitis significa inflamación de la membrana sinovial, esta que está acá. ¿Cuál es el tratamiento? Esto es como un resfrío de la cadera. Por supuesto no es un resfrío, pero es como una inflamación que dura, igual que un resfrío, dura una semana, ¿ya? A veces 3, 4 días. Darle paracetamol, ibuprofeno, lertu, diclofenaco, Actren, ya, cualquier antiinflamatorio, ¿ya? Cuando es mucho el dolor hay que hospitalizarlo y dejarle una tracción, pero eso es muy raro, ¿ya? Y, por supuesto, reposo en la casa durante una semana, hasta que pase el proceso inflamatorio y se cita control a la semana de iniciados los síntomas. Hay un muy bajo porcentaje de estudiantes, de pacientes que presentan a futuro, 6 meses después, por ejemplo, una enfermedad que es la enfermedad de Lech-Calvé-Pertes o necrosis de la cabeza femoral. Y eso hay que hacerlo, ¿no es cierto? Por eso a estos pacientes hay que hacerle, ¿no es cierto?, a lo mejor cada 6 meses una radiografía de pelvis para ver que no desarrollen una enfermedad de Lech-Calvé-Pertes, ¿ya? Pero los niños que hacen sinovitis aguda transitoria de la cadera son muy pocos los que hacen un Pertes,
pero por las dudas, mejor tomarle una radiografía de pelvis a los 6 meses. Ahí terminamos. Ya. Ahora tengo que pasar otra presentación. ¿La abro? Doctor, Dime. Preguntas, dudas. yo le puedo hacer una consulta antes de que avance. Es con Dudas. respecto al drenaje que se les deja a los niños que tienen artritis séptica. ¿Cuánto tiempo tiene que estar también. Pero ¿cuánto tiempo tiene que estar ese drenaje? Hasta que deje salir pus. Pero ¿Ya? apenas deja de salir, ¿se saca o se espera igual un tiempo? No, puede esperar un día por si acaso, por si está tapado, ¿me entiendes? Tienes que cerciorarte que el drenaje el drenaje sea en la médula ósea o en la articulación, obviamente va a salir pus, o sea, un líquido seropurulento. La verdad que con 2 o 3 días, 3, 4 días es suficiente, ¿ya? Pero la gran mayoría de estos niños, tú tienes que cerciorarte que el drenaje no esté tapado, ¿ya? Porque, por ejemplo, le drenamos el fémur. ¿Te acuerdas el niño que hizo una osteomielitis de fémur? Tenía una artritis séptica de cadera y también hizo osteomielitis del fémur. Claro, si el drenaje está tapado y la infección sigue, ¿qué pasa con el mulo? Se comienza a hinchar. Si tú le tocas el mulo, o sea, el fémur, y no le duele, o sea, le toca suave, por supuesto, y no le duele, y el drenaje no está saliendo nada, puede esperar 24 horas y retirarlo al día siguiente. Pero los antibióticos, no se olviden, mínimo un mes a 6 semanas, o sea, mes y medio. Todas las osteomielitis u osteoartritis, mínimo un mes de antibiótico. Endovenoso primero cuando está hospitalizado y después oral a la casa. ¿Ya? Aunque el niño no tenga fiebre, aunque no tenga dolor, aunque no tenga nada, un mes de antibiótico. ¿Ya? Preguntas, consultas Gracias. o dudas. De nada, hija. ¿Alguien quiere preguntar alguna otra cosa? Hola, doctor. Yo tenía una duda con lo que dijo ahora al final, sobre lo de la sinovitis que pueden llegar a necrosis. ¿Se hace todo el primer año el control y después ya es poco probable que le ocurra la de la necrosis o ya no ocurre simplemente? Y no hay que seguir Hacerlo controlando, no sé, durante al año y medio. el primer año después de la enfermedad. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos ahora en octubre, le hace, no sé, una radiografía en marzo y otra por ahí por septiembre del próximo año. ¿Ya? Si no, en un año. Ahora, es muy raro, pero es muy raro que estos niños desarrollen, por eso era no es más del 2 o 5%. ¿Ya? Y le toman una radiografía de pelvis a las 6 meses después de iniciado el cuadro clínico y al año después cuando tengo un año después. ¿Ya? Super, doctor, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Ya voy a abrir otra presentación, ¿ya? Ahí estoy abriendo otra.